quienes desean participar, nos faltan las 9 y las 10. Pueden solicitarlo ahora. Bien, entonces le voy a dar la palabra, por favor, con la 9. A Félix Aliaga. Félix, por favor. Doctor, buen día. Voy a abrir, por favor, mi computadora. Un minutito, por favor. Ya, ok, esperamos. Yo estoy cargando el cuestionario. Y si está lista, hasta mientras, tal vez está lista ya la siguiente persona. La siguiente persona es Lucero. Disculpe, buenos días. Sí, Javier. Doctor, mientras tanto, la anterior clase habíamos dicho que vamos a tomar examen el 1 y el 2. En ese sentido, un par de compañeros me han escrito indicando que van a tomar el sábado. ¿Hacemos una lista o la lista se va a elaborar en clase, doctor? ¿Lista de qué? De las personas que van a tomar examen en día sábado. Ya. Sí, hay que hacer dos listas. Una lista, Javier, de ya registrando los trabajos de investigación, ¿no? Las sentencias que cada uno ya va anotando. Eso hay que ir registrando. Y después también esto de las personas que no van a poder el viernes, ¿no? Ya, pongamos que algunas personas no van a poder el viernes por razones laborales, entonces para el 2 pueden reservar. Sí, hagamos una lista. Si es una lista demasiado larga, vamos a pedir que acrediten, ¿no? Entonces, primero vamos a confiar en la buena fe. ¿Ya? Está bien, doctor. Ok. Bien. Gracias, Javier. No sé si ya está lista Lucero o Félix. Doctor, es el cuestionario número 9, la pregunta 9, ¿es así, doctor? Sí. Permítame entonces la palabra. Buen día. Buen día. No, la pregunta 9. El cuestionario 10, la pregunta 9. No, entonces, sí, entonces voy a entrar. Identifica el elemento objetivo y subjetivo de los hechos internacionalmente ilícitos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudias. Y después tenemos los 10 respecto a cuáles son las formas de reparación establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estudias, ¿no? Esas dos nos faltan, que son las más importantes y son las más prácticas de este cuestionario. Dale, Félix, por favor. Bueno, buen día, doctor, nuevamente. Buen día, compañeros. Respecto a la pregunta número 9, he estado revisando las sentencias de la Corte de las sentencias de la Corte de Derechos Humanos. He encontrado el caso de la familia Julián Grisonas versus Argentina. Es la sentencia del 23 de septiembre de 2021 que me gustaría tomar, o bien hay otra sentencia también en el caso de una comunidad quechua en Ecuador,
Entonces, una de las dos es la que voy a tomar, doctor. Estoy con estas dos alternativas. Sin embargo, referente a esta sentencia, es el caso de una desaparición forzada en los gobiernos militares. Entonces, después de casi 40 años, eh, eh, determinan la sentencia en el año 2021 y entre los elementos subjetivos de los hechos internacionalmente ilícitos he podido identificar, ¿no? Leyendo la sentencia, como un elemento objetivo a la desaparición forzada de Victoria Lucía Grisonas Andraus-Caite y Mario Roger Julián Cáceres, y entre los cuales se han cometido delitos como ser la privación a la libertad, la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de estos, y la negativa de reconocer la detención y de revelar la muerte, la suerte o el paradero de la persona interesada. Asimismo, como otros elementos, el cumplimiento del deber de investigar y sancionar en un plazo razonable la desaparición forzada de personas. Otro elemento, la tipificación del delito de desaparición forzada de personas en el sistema jurídico argentino y su falta de aplicación al caso concreto. Otro elemento, la búsqueda del paradero de Victoria Lucía Grisonas Andraus-Caite y Mario Roger Julián Cáceres. Es una pareja que el gobierno argentino de entonces ha hecho desaparecer. Y el derecho de los familiares a conocer la verdad. Bien. A ver, Sí. Gracias, Félix. Me parece que está bien. El elemento objetivo es la vulneración de un determinado compromiso u obligación internacional por parte de un Estado. Entonces, ahí ha identificado a Félix varias vulneraciones a normativas de derechos humanos. El elemento subjetivo es la posibilidad de la imputación de esas infracciones a el Estado a través de sus servidores públicos o de particulares bajo su control. Entonces ahí se ha visto esta comisión de infracciones por parte de servidores públicos, ¿no? Entonces ahí se cumple el elemento subjetivo. Bien, gracias, Félix. Muy bien. Vamos a darle la palabra, por favor, a Lucero más, no sé si quiere Lucero la 9 o la 10, y ya vamos cerrando este cuestionario. Lucero, dale. Buen día, doctor. En la pregunta número 10, por favor. Dale. En la pregunta dice, explica cuáles son las formas de reparación establecidas en la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos que estudias. Bueno, yo todavía igual estoy viendo cuál, porque hay muchos, pero para esta pregunta escogí la sentencia que es Sebastián Klaus Rural y familia versus Argentina. Bueno, este caso básicamente es que esta persona a los 14 años sufre un accidente al entrar hacia su domicilio. Mientras esta persona jugaba y estaba colgándose, y bueno, su casa básicamente creo que es la que se rompe y se cae sobre él, y básicamente le ocasiona varias consecuencias físicas y mentales. Entonces, lo que la Corte toma en cuenta para esta persona es primero el modelo social, la discapacidad, el estado de la casa, entre otras. Y lo que establece este tribunal es que el Estado le tiene que indemnizar, le da un plazo razonable para que indemnice a esta persona, exige la celeridad además del juicio que había. Y eso sería, doctor, a lo que había encontrado de esa persona.
Una consulta a Lucero. ¿Por qué el Estado debe indemnizar? Porque lo que entiendo es que se ha destruido su casa, ¿no? ¿Cómo identificaríamos, por ejemplo, el elemento objetivo? ¿Cuál es la vulneración que ha efectuado el Estado en contra de este señor Forlán? Doctor, esta casa le ha dado el gobierno. Era una casa relativa, creo, nueva, que habían estrenado esta familia y el niño jugando. O sea, no, tampoco era muy torpe el juego que estaba haciendo, pero sí estaba jugando, estaba correteando, colgándose. Y en eso que básicamente un pedazo de la casa se ha caído sobre el pequeño. Entonces, por Mm, eso se estaba demandando al Estado, porque era una casa que le había dado el Estado y era una casa relativamente nueva que, o sea, le ha dado muy malas condiciones para que el niño sufra esto. Y bueno, no le habían hecho caso cuando se ha demandado y todo, entonces lo han llevado hacia la corte y esta ha acelerado el proceso y ha hecho que el Estado le pague una indemnización al joven. oh, ya. ¿El niño falleció o tuvo No, no, no. lesiones? Está vivo, pero con grandes consecuencias físicas y mentales porque no puede caminar y tiene problemas en la cabeza. No ha quedado prácticamente discapacitado, pero el Estado no se quería hacer cargo. Entonces, por eso han ido a una instancia mayor y en ahí ya se ha definido que tiene que indemnizarle, además pagar toda su rehabilitación y tiene que mejorar el modelo social en el que han trabajado para la entrega de esas casas. Wow, excelente caso, excelentísimo, me encanta. Aprobado totalmente, escribirme, me parece muy bueno. Incluso puede ser aplicable a sucesos tan recientes como el de ayer, el de anteayer en La Paz, ¿no? O sea, la alcaldía municipal tiene la obligación de mantener estos defensivos correctamente y bueno, hay 6 personas accidentadas al respecto, ¿no? Bien, bien, muy bien, Lucero. Entonces, Gracias, doctor. respondiendo a la 10, respondiendo a la 10 vemos que lo que estábamos señalando ayer, ¿no? Una reparación integral es lo que busca el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Volver a la misma situación en la cual te has encontrado antes de la vulneración del derecho. Esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil porque no se puede retroceder el tiempo y hay cuestiones que uh, tienen un efecto permanente. Entonces, pues, si no se puede restituir íntegramente, se procede a la indemnización económica y a las medidas de satisfacción, que pueden ser medidas de satisfacción social, psicológica, no sé, por medios de comunicación, morales, a muchas de estas formas, ¿no? Entonces vamos a ver en las sentencias que ustedes van a revisar. Bien, con esto terminamos el cuestionario número 10 y nos dirigimos al cuestionario número 11. Para el cuestionario número Doctor, 11, buenos días. sí, Galines, ¿Puedo dar la pregunta 9? Galines, Ya. Buenos días, doctor. El caso mío que tomé de la sentencia es la familia Pacheco Tineo versus Estado Plurinacional de Bolivia. muy bien, El elemento subjetivo de los hechos internacionales ilícitos en el caso familia Pacheco Tineo versus Estado Plurinacional de Bolivia debe estar referido a las acciones de omisión de los funcionarios públicos del Estado de Bolivia, que en este caso operan extralimitándose en sus competencias, es decir, que el comportamiento de los órganos mediante sus funcionarios han incurrido en hechos ilícitos en la relación a las normas internacionales a los que estaban obligados a cumplir. Y el elemento objetivo para considerar un hecho internacional ilícito en cuanto a su elemento objetivo, se debe tomar en cuenta que la obligación internacional, en este caso, el Estado Plurinacional de Bolivia ha violado los antecedentes del caso. La sentencia del 25 de noviembre del 2013 establece que el Estado Plurinacional de Bolivia violó en relación a la familia Pacheco Tineo el derecho que tenían a ser oídos con las debidas garantías y conocer los cargos que se habían tomado en su contra. bien. Muy bien, Inés. El caso de Pacheco Tineo es un caso paradigmático, ¿no? Está bien analizarlo
porque con él aprendemos que los servidores públicos podrían cometer vulneraciones con su omisión o su acción, y quien es responsable por ellos es el Estado, ¿no? No necesariamente tenemos que demandarlos a ellos, ¿no? Como acostumbramos en Bolivia en el ámbito penal, por ejemplo, ¿no? Demandarlos, meterlos a la cárcel, no. ¿Quién es responsable por su designación y por sus funciones? Es el Estado. El Estado puede ser también demandado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuando esto amerite. ¿Ok? Bien, gracias, Inés. Buen caso. Bien. Doctor. Vamos al otro cuestionario. Brian, ¿qué Buen día. pregunta? Buen día, doctor. Brian, quería hacer referencia a la pregunta 10, doctor. Y también, bueno, no sé si es que estaría bien este caso. Estoy viendo entre dos, pero este me pareció un poquito mejor. Que es el caso de Digna Ochoa contra México. Tiene un elemento subjetivo que sería la violación de las garantías judiciales y la protección judicial como víctima de la imagen negativa y, que se generó después de su fallecimiento, doctor. Y también el elemento objetivo sería que el Estado mexicano sería responsable de esta violación. Y bueno, aquí también... A veces, ¿no, Brian? Los elementos, el subjetivo es que es atribuible al Estado, hay que ver cómo es atribuible al Estado, y el objetivo es qué norma ha vulnerado, qué norma internacional ha vulnerado. Sí, perdón, doctor, eso es. Y bueno, aquí también habla sobre la reparación para los daños resarcidos. Esto sería para juzgar eventualmente y sancionar a las personas responsables de su muerte. Esto sería después de que el Estado haya hecho mal uso de su muerte, porque estarían alegando de que no sería víctima de homicidio, sino que sería víctima de, habría cometido un suicidio en todo caso. Y eso estaban denunciando o demandando sus familiares y también conocidos y parientes de Digna Ochoa, doctor. ¿Qué derecho, Brian, habría sido vulnerado en esta sentencia? Aquí lo que se va más vulnerado es las garantías judiciales, doctor. Ya, garantías judiciales, está bien, debe ser el artículo 8, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya, me parece que debes leer un poco más ello e identificar cuál es el elemento subjetivo y el elemento objetivo, porque es importante aplicar, ¿no? Lo que hemos estado avanzando. Nos ayuda a entender la sentencia, nos ayuda a entender, uno, el elemento objetivo, qué norma específica está siendo vulnerada del ordenamiento internacional, y segundo, cómo le vamos a atribuir esta conducta al Estado. Como hemos aprendido, le podemos atribuir esta conducta al Estado a través de el accionar o el omitir de sus servidores públicos, como lo dijo la compañera en el caso Pacheco Tineo versus Bolivia, y también en algunos casos de acciones particulares también, como hemos aprendido el día de ayer. ¿Ya? Está muy bien, está bien, Brian, adelante, pero creo que hay que revisar más el caso. Ahora, no olviden que para el trabajo de investigación deben aplicarlo a un caso relacionado en Bolivia, y para eso van a llenar un formulario que es el formulario de la aplicación, es básicamente la demanda. Entonces, al escoger la sentencia deben ir pensando en este segundo paso, ¿ok? Eso es, gracias. Doctor, Janet, buen día. Doctor, buen día. Quisiera participar con mi sentencia. Ya, con esto terminamos. Por favor, doctor, he elegido el que es Trujillo Orosa versus Bolivia. Se trata de un joven que ha sido secuestrado en 1971 bajo el gobierno de Hugo Walter Suárez, en donde el hecho subjetivo, sabemos que es la omisión o la acción,
es atribuible al Estado. Y el elemento objetivo en este caso, doctor, que constituye la violación de la obligación internacional del Estado, sería la privación de libertad, doctor. No sé si está bien la sentencia que he elegido. Está bien, está bien. Ya no es un estudiante universitario De la UNCE, sí, doctor. UNSA, desaparecido en un gobierno de facto. Ahí lo que debes pensar es cómo lo vas a aplicar a Bolivia, ¿no? Probablemente en otro caso de desaparición que podrías interponer ante el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Hay que pensar lo primero y lo segundo también, porque no pueden señalar y no pueden decir, no puedo aplicarlo. No pueden decir ello porque para elegir un criterio tiene que ser que pueda ser aplicable a alguna situación boliviana. Obviamente ha habido desaparecidos en Bolivia que no han podido llegar a la Corte Interamericana. Sí, claro, entonces ahí podría efectuar la segunda tarea. Ya, Janet, súper, muy bien, muchas gracias. Y otro consejo, en el caso de Trujillo Orosa, vamos a ver que aprendemos a cómo, porque en el caso de Trujillo Orosa, el Estado boliviano se allana, ¿no? Y dice, sí, he cometido esta infracción, sí, soy responsable. ¿Y dónde se da fundamentalmente la controversia? En el monto de la indemnización, ¿no? Hemos aprendido que la reparación es una reparación integral. Si no se puede hacer la reparación integral, se va a la indemnización, y la indemnización tiene un procedimiento de cuantificación que ha sido importante del caso Trujillo Orosa. ¿Cómo cuantificamos una vida? ¿Sí? Por ejemplo, se ha estudiado qué edad tenía él, en qué situación económica se encontraba, cuál era su proyecto de vida. Y en ese sentido, cuántos años podía vivir, a qué se podía dedicar, a qué situación de salud tenía, ¿no? Entonces, allí vamos a ver uno de los segmentos muy importantes del caso Trujillo Orosa es esta construcción, ¿no? Precisamente lo que estamos hablando. Generalmente la Corte Interamericana no indemniza con montos demasiado considerables, ¿no? Trata de hacer un estudio objetivo de la indemnización y que la indemnización sea proporcional al proyecto de vida de las personas. Entonces, no han habido este tipo de sentencias escandalosas, digamos, en el sentido de que es una indemnización astronómica, ¿no? Sino más bien bastante real. Y es una de las cosas que se discuten en el proceso, y en este caso eso ha sucedido. Gracias, Janet. Entonces, ojo con eso. Bien, vamos con nuestro siguiente cuestionario. Me parece que ya están en la onda, ¿no? Que están entrando a la onda de escoger las sentencias, eso es maravilloso. Ustedes tienen la voluntad libre de escoger los casos de cualquier tribunal internacional, preferentemente, he puesto entre paréntesis, el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se puede aplicar en la realidad boliviana también en los casos. No necesariamente todos vamos a ser o van a ser internacionalistas, sino van a ver casos, y en estos casos pueden aplicar ustedes las sentencias de la Corte Interamericana en calidad de bloque de constitucionalidad, como hemos aprendido en anteriores temas. Bien, con esto concluimos el cuestionario número 10 y nos vamos al 11. El tema 11 titula los procedimientos para asegurar la aplicación de las normas internacionales. Entonces, ahí ya vamos a identificar en este tema, vamos a identificar la protección diplomática. ¿Qué es la protección diplomática? Y cuándo nosotros somos acreedores de esta protección diplomática, y cuáles son las características, cuál es la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos cuando se encuentran en territorio extranjero. Vamos a ver reglas de nacionalidad de la reclamación. Si el que merece la protección diplomática necesariamente tiene que ser nacional del Estado que invoca. ¿Qué pasa con el agotamiento por el particular de recursos internos en el Estado que se encuentra? La cláusula Calvo,
vamos a ver cómo funciona esta protección diplomática y la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, es un mecanismo un poquito más operativo, administrativo, ¿ya? En el ámbito del derecho internacional. En ese sentido, vamos a ir con la pregunta 1, ya para ir avanzando, déjenme ver, Cristian Corina, después John Kelvin, David Carlos Zuñagua, Brian Mamani, Blanca Evelina Ayala, José Michel Mamani, Cristel Eunice Ramírez y hasta ahí, ¿no? Y si es necesario, volvemos con segundas intervenciones porque no tenemos más manos levantadas. Básicamente, como les he ido diciendo, son las mismas personas que van participando, somos 40, pero son 8 o 9 personas las que están participando constantemente. Bien, vamos entonces con Cristian, con la 1. Bien, buenos días, doctor, compañeros. ¿Qué es la protección diplomática? La protección diplomática es pues la protección por parte de un Estado de la persona y sus bienes nacionales, no en otro Estado, en el extranjero, frente a un daño causado por esas autoridades de ese Estado, ¿no? O ya sea en la relación internacional. Esta se deriva con dos características, ¿no? En primer lugar, que aún habiendo sido la víctima de un hecho ilícito de un Estado, en particular no es titular de ningún derecho reconocido en el ambiente internacional. Es decir, que aunque la reclamación afecta al particular en su persona, esa pretensión jurídica es privativa del Estado, ¿no? De la producción diplomática es en la actividad discrecional, es una actividad discrecional del Estado, solo el Estado, ¿no? El Estado puede o no proteger, lo que tengo entendido, por razones políticas, defender por daños causados en el extranjero. Bien, muy bien. A ver, vamos a ver. Es correcto lo que señala Cristian. La protección diplomática, entonces, es aquel mecanismo de garantía de los derechos, mecanismo de protección de los derechos que puede ejercer un Estado a favor de uno de sus nacionales que se encuentra en un territorio extranjero. ¿Sí? Ejemplo, Cristian se va al Perú y sufre vulneraciones a sus derechos. Entonces, él puede solicitar o de oficio, la embajada boliviana en el Perú puede ejercer protección a los derechos de Cristian, ¿no? Entonces, a eso se refiere la protección diplomática, ¿sí? Es un principio elemental de derecho internacional que autoriza al Estado a proteger a sus nacionales lesionados por actos contrarios al derecho internacional, cometidos por otro Estado, del que no ha podido, Cristian, ha podido obtener satisfacción por las vías ordinarias. ¿Sí? Esto según el criterio de la Corte Permanente de Justicia Internacional. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener requisitos: nacionalidad, agotamiento de instancias previas, vale. Pero ya entendemos que es la protección diplomática. No es la protección, ojo, a los diplomáticos, ¿no? Es la protección que todo ciudadano, todo nacional merece o puede obtener en virtud a la protección de su Estado cuando se encuentra en un territorio extranjero, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, del caso Avena, ¿no? Un caso famoso de los mexicanos, caso Avena versus Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, donde la Embajada de México no ha sido comunicada por una situación de unos mexicanos que han merecido la pena de muerte para su protección diplomática específica, por ejemplo, ¿no? Y todavía este caso tiene todavía algunas consecuencias, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien, vamos a la segunda pregunta de cuáles son los requisitos. Algo que me olvidaba antes. La característica fundamental, como ha dicho Cristian, es que es una acción privativa del Estado.
¿sí? ¿Qué significa eso? No se confundan con las competencias privativas de nuestra Constitución, sino que realizar esta protección es decisión y es competencia del Estado del cual tiene la nacionalidad la persona que está, a la cual se está vulnerando sus derechos en el Estado extranjero. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, explica las reglas y problemas del requisito de la nacionalidad de la reclamación, tanto en personas naturales como jurídicas. Entonces, lo que hemos visto es que el Estado va a ejercer la protección diplomática a favor de sus nacionales. Ya. ¿Qué problemas conlleva esto? Vamos con... déjame un ratito. Vamos con... John Kelvin. Buen día, doctor. Buen día. Sí, ¿qué pasó, Gustavo? Disculpe, hemos puesto en el mensaje si podemos participar también. Yo no tengo la opción de la manito, doctor. Sí, la solicitud de las participaciones es por mensaje de texto. Entonces hay un listado, Gustavo, y estamos en John Kelvin. Entonces después vienen David Carlos Zuñagua, Brian Mamani, Blanca Evelyn Ayala, José Michel Mamani, Cristel Eunice, y después vienes tú. ¿Ok? Ok, doctor. Listo. Dale entonces, por favor. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. La pregunta número 2 del cuestionario 11 explica las reglas y problemas del requisito de la nacionalidad de reclamación, tanto en personas naturales como jurídicas. Como reglas hay una en general, pues que en ausencia de acuerdos particulares es el vínculo de la nacionalidad entre el Estado y el individuo único que queda al Estado. El derecho de la protección diplomática. Podemos suscitar dos distintos grupos. En el primero, pues se plantea respecto a la continuidad de nacionalidad en el tiempo que ha de concretarse en dos momentos distintos. De un lado, aquel en el que se produce el perjuicio o es el particular que ha sido víctima de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado extranjero. Debe ostentar en ese momento la nacionalidad del Estado reclamante. En segundo grupo, problemas se vincula con aquellos supuestos en que una persona posee no solo la nacionalidad del Estado reclamante, sino también de otro Estado, ya sea causante del daño o la edad o de un tercero, doctor. Bien, a ver, vamos a ver. Gracias, John Kelvin. A ver, en primer lugar, se requiere un vínculo, ¿no? Ese vínculo entre el Estado y la persona que requiere la protección se denomina nacionalidad, ¿no? Este vínculo jurídico, político, que une a una persona con un Estado en el cual ha nacido o ha declarado o ha solicitado tener esta representación, esta nacionalidad. Y en segundo término, ¿no? El segundo requisito que tenemos que cumplir para que proceda la protección diplomática es el agotamiento, ¿no? El agotamiento de las causas, perdón, de los procesos ordinarios en ese país. ¿Qué significa? Significa que hemos puesto el ejemplo de Cristian, y disculpas por poner como ejemplo Cristian, pero va al Perú, sufre vulneraciones, no sé, en el ámbito de su derecho a la imagen o su derecho a la protección judicial, directamente pónganse que lo condenen sin ningún tipo de proceso. Entonces él debe agotar los recursos internos, no sé, una acción de libertad, por ejemplo, si fuera en Bolivia, o tal vez los mecanismos ordinarios. Lo que debe demostrar para que proceda la protección diplomática es que se ha quejado, ha reclamado, ha ido a los organismos jurisdiccionales ordinarios de ese país y no ha obtenido una respuesta favorable, o incluso no ha obtenido respuesta. Entonces, en ese sentido, proceden los dos requisitos para la protección diplomática.
Hay un requisito adicional que menciona el libro, es la conducta correcta del declamante o clean hands, ¿no? Manos limpias, en el sentido de que debe tener un comportamiento correcto, un comportamiento ético en las reclamaciones o en la actividad que está solicitando para que sea protegido diplomáticamente por su Estado. Entonces ahí, por ejemplo, vemos que las personas naturales pueden obtener esta protección, pero también las personas jurídicas pueden obtener esta protección, ya que existe este vínculo con las empresas, con las personas jurídicas, este vínculo estatal. Si bien no se habla propiamente de nacionalidad, sino se va a hablar por ejemplo, de país en el cual se han constituido estas empresas, y estas empresas pueden ser protegidas diplomáticamente por su Estado, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, en el tema de las nacionalizaciones. Cuando hubo nacionalizaciones, estas empresas merecieron o tuvieron protección diplomática, acordémonos de España, en este ámbito. Bien, gracias. Vamos con la tercera pregunta. Doctor, disculpe, ¿le puedo intervenir una vez más? Doctor. Sí, Gustavo. Doctor, ¿puedo responder la pregunta 3? Por temas de trabajo, doctor, 405, estoy trabajando y no puedo estar, digamos. 405. Sí, doctor, mil disculpas. No sé si puede intervenir la pregunta 3. A ver, bueno, dale, vamos a ampliar lo favorable. Dale, Gustavo. Mil disculpas, doctor. En lo que es la pregunta 3, explica en qué consiste el requisito previo agotamiento por el particular de los recursos existentes en el orden interno y cuál es el alcance del funcionamiento de esta regla. Bueno, en lo que pude rescatar es, en este requisito permite que un Estado pueda ejercer la protección diplomática, es que el particular haya agotado previamente las vías del recurso que le ofrece el ordenamiento interno del Estado causante. El prejuicio se trata de un importante principio del derecho internacional constitucional. Muy aparte de eso, el funcionamiento de esta regla se halla regida en 2 principios generales, ¿no? El particular debe utilizar todas las vías posibles contra el acto lesivo, tanto administrativo como judicial. En eso pude rescatar, doctor. Ya, ¿qué significaría? Si podrías tal vez poner un ejemplo, Gustavo. A ver. ¿Qué significa lo que nos has leído? Más o menos a lo que va referido es en cuanto a ejercer, ¿no?, la protección diplomática que aquí se da a conocer. No, pero no, tú estás respondiendo sobre el requisito de previo agotamiento. ¿Qué significa el previo agotamiento? Acabas de decirnos, ¿no? Pero... el funcionamiento... los actos lesivos del administrativo. El acto judicial, doctor. No, a ver... ¿qué es el acto judicial? Una oración completa, por favor, Gustavo. ¿Qué significa cómo puedes responder en tus propias palabras en qué consiste el requisito del previo agotamiento por el particular de los recursos existentes? ¿Qué significa eso? ¿En qué contexto estamos hablando de eso, Gustavo, por favor? A ver, doctor. En cuestión lo que yo entiendo el previo agotamiento, doctor, sería la manera en que se trata, digamos, el derecho internacional constitucional, doctor. No, la forma que se maneja. Lejos, la lectura ha estado bien, Gustavo, pero no, me parece que cuando te pregunto, ahí hay un problema, o sea, de entendimiento. A ver, estamos hablando, Gustavo, y todos los demás, de la protección diplomática. Ese es el contexto. Vamos a pensar que una persona, ¿no?, que un ciudadano chileno o un ciudadano argentino, ¿no?, se encuentra en La Paz.
y este ciudadano argentino es detenido, imagínense, es detenido sin ningún mandamiento de apremio, sin ninguna orden judicial, y tampoco es remitido a la autoridad judicial competente para el conocimiento de su causa, ¿no? Entonces, a él le están vulnerando los derechos, ya este ciudadano argentino. Entonces, este ciudadano argentino tiene el derecho a la protección diplomática, pero tiene que agotar dos recursos, perdón, dos requisitos. Tiene que cumplir dos requisitos. Pero uno, ser nacional argentino para solicitar la protección diplomática, es decir, para que la embajada venga y efectivamente con sus abogados trate de garantizar los derechos de este ciudadano argentino. Y segundo, que este ciudadano argentino haya pues agotado o haya presentado recursos ordinarios a las autoridades administrativas o jurisdiccionales bolivianas, es decir, no inmediatamente procede la acción diplomática, lo que debería proceder primeramente es, por ejemplo, una acción de libertad. Agota los recursos, agota la acción de libertad y recién la embajada puede venir a intervenir o puede presentar su protección diplomática a favor de este señor. Entonces tenemos dos requisitos, eso es súper importante. Cuando ustedes se encuentren en el extranjero, ustedes pueden utilizar, pueden solicitar, bueno, si hay la embajada y esto funciona medianamente bien, estos dos pueden solicitar esta acción, esta protección diplomática, cumpliendo dos requisitos. Entonces, el agotamiento de los recursos internos es que hayas presentado quejas, reclamos previamente. Eso consiste, Gustavo. ¿Ok? Por favor, no es, ya esto es recomendado anteriormente, a veces hago estas pruebas, de que no es solamente venir a leer lo que dice el libro, ¿no? Sino que tenemos que tratar de entender lo que efectivamente dice el libro y en qué tema y en qué contexto estamos hablando. Vamos, ok, Gustavo, ¿se entiende? Sí, doctor, totalmente. Muchas gracias, doctor. Ok, listo. Vamos con la siguiente participación. Ya habíamos agotado la 3. Bueno, esta regla además tiene una excepción, ojo, tiene una excepción, y esto es muy, diríamos, subjetivo, discrecional, en el sentido de que puede tener la excepción de no cumplir esta regla cuando no existe recursos ordinarios para la protección de este argentino, por ejemplo, no exista, o si existe, no funciona, ¿no? Entonces, directamente ahí existe la posibilidad discrecional del Estado argentino, en el ejemplo, de interponer la protección diplomática. Ojo, ¿no? Entonces, esa regla, como casi todo en el derecho, tiene excepciones. Acuérdense que el derecho es la ciencia de las excepciones. Bien, vamos a la 4. ¿Qué es la cláusula Calvo? Dale, por favor, David Carlos Zuñagua. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Buen día. Es que ha tenido sus antecedentes más o menos a la mitad del siglo XIX, donde ha habido una gran cantidad de nacionales pertenecientes a los Estados Unidos y de los estados europeos que han generado un gran número de reclamaciones internacionales ante los estados americanos, provocando una doble reacción por parte de estas, y pues esto se ha vinculado con una obra de un jurista argentino que se apellidaba Calvo. Ahora, esta cláusula Calvo consiste, o bueno, estipula que en un contrato celebrado entre un estado y un natural de otro país y un nacional de otro país, tiene un motivo de una concesión administrativa a favor de este, y que, en pocas palabras, el nacional no va a lo que es la protección diplomática a su estado perteneciente, al estado de donde es. Eso sería, doctor, en pocas palabras, a lo que he podido entender lo que es la cláusula Calvo. Bien, a ver, ahí vamos a ver que la cláusula Calvo lo que trata de hacer es establecer que los extranjeros
¿no? En países de América Latina tienen la misma protección, los mismos derechos de protección que los nacionales, para proteger su persona, su familia y sus bienes. ¿Sí? No tienen una protección más amplia que los ciudadanos nacionales. ¿Sí? Eso es importante para establecer los límites y además para establecer una dignidad una dignidad igual, igualdad de dignidad entre los ciudadanos extranjeros y los ciudadanos nacionales. ¿Sí? En eso consiste la cláusula Calvo. El particular extranjero tiene la misma protección que los nacionales en América Latina. Esto está regulado, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el 14 en la disposición constitucional 14.6, en el 320, en el 366. ¿No? Los extranjeros tienen la posibilidad de proteger sus bienes, su integridad física en las mismas condiciones que los ciudadanos bolivianos, ¿no? Esto está en estas disposiciones y esto ha sido una práctica constante en los estados de América Latina, ¿no? Entonces, es importante aquello. Que tienen los mismos derechos y los mismos niveles de protección que los ciudadanos, ¿vale? Vamos a la 5. Explica de qué trata la discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática. Cuando empezábamos, decíamos que es privativo y discrecional del Estado que efectúe la protección diplomática. ¿En qué consiste esta discrecionalidad? Vamos con Brian Mamani. Doctor, estos serían los principios de las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública del derecho internacional, doctor. Perdón, del derecho del Estado, doctor. No. Estamos hablando en qué consiste la discrecionalidad. ¿De qué discrecionalidad estamos hablando? De que el Estado, del cual es titular la persona que se encuentra vulnerando sus derechos, pueda ejercer o no la protección diplomática. ¿En qué consiste esa discrecionalidad, Brian? No está bien la respuesta. Esto es de proteger a sus nacionales, doctor. Claro, pero ¿en qué consiste? ¿No? La pregunta dice, ¿de qué trata la discrecionalidad? ¿No? ¿Puedes explicar la discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática? Bueno, lo que yo le he entendido es el de proteger en el estado receptor de proteger a las personas nacionales en otros estados del exterior, doctor. Ya, esto sería acreditable a los extranjeros, doctor. Ya. ¿Y qué significa discrecionalidad, Brian? Son las relaciones entre los ciudadanos nacionales, pero en otro estado, pero que seguirían siendo, seguirían con el respaldo de la protección, doctor. No. ¿Qué es discrecionalidad? Pues es un término súper importante en el derecho. ¿Qué es discrecional? ¿Qué es arbitrario? Por ejemplo, es súper importante en el derecho, en general. Discrecional significa que el Estado del cual es nacional esta persona que ha sufrido vulneraciones de sus derechos, puede libremente ejercer o no, si quiere o no, la protección de su ciudadano. Eso significa discrecional. Discrecional significa que hay una potestad que puede ejercer el Estado o si gusta no la ejerce. Toma una decisión A o B y esa decisión A o B es discrecional. No es negativa propiamente la decisión discrecional. El ordenamiento jurídico, en este caso internacional, le dice, si quieres le proteges a tu ciudadano, si quieres no le proteges, depende de vos. Y en ese sentido el Estado puede elegir libremente si proteger a su ciudadano o no. En eso consiste la discrecionalidad en el ejercicio de la protección diplomática. ¿Ya?
Puede ser que, por ejemplo, políticamente no le sea conveniente al Estado proteger a su nacional, no lo hace. ¿Ok? Y ya está. Doctor, Dale, Berta. una consulta. Relacionando también con esta pregunta que hacía anterior, en la cláusula Calvo decía usted, ¿no? Que está relacionada, y también la lectura, en proteger, digamos, ya sea al ciudadano nacional y al ciudadano extranjero, para cuidar, digamos, todos sus derechos, ¿no? Como una garantía más o menos, ¿no? Eso también, en el caso de que estos ciudadanos extranjeros cometan, digamos, actos ilícitos, también sería el hecho de ir contra esa persona, y de igual manera que hubiera sido contra un nacional, ¿verdad, doctor? Como en el caso Murillo, por ejemplo, Estados Unidos, se ha comprobado, ¿no?, que Murillo estaba haciendo actos, de lavado de dinero, todo eso, ¿no? Y Estados Unidos se va, digamos, contra Murillo, haciéndole el proceso correspondiente. Así lo podríamos entender, doctor. No, la verdad no lo entendí. ¿Se puede repetir, por favor, Berta? Es lo que les señalaba, ¿no? En la cláusula Calvo señala que se tiene que proteger tanto al ciudadano extranjero como al ciudadano nacional, dice, ¿no? Y, o sea, sin ningún tipo de distinción, ¿no? Es como una garantía, le decía, ¿no? Entonces, esto lo quiero relacionar, o no sé, se me viene a la mente del tema Murillo. En Estados Unidos, Murillo ha cometido un acto ilícito, ¿no?, de lavado de dinero y otras agravantes más. Entonces, ahí él es ciudadano extranjero allá. Entonces, Estados Unidos no se va a ir igual, de la misma manera como un ciudadano nacional de Estados Unidos, en ir en contra, digamos, de iniciarle el debido proceso correspondiente por los actos ilícitos que él ha cometido. Eso también sería, ¿no?, relacionado con la cláusula Calvo, doctor. Sí, tendría relación. Y además, Estados Unidos tiene el due process of law, el debido proceso, en el sentido de que se va a procesar a este señor con las garantías procesales necesarias. Sí. Y en aplicación de la doctrina Calvo tendría los mismos derechos procesales que un ciudadano norteamericano. Además, allí ver que Estados Unidos tiene una práctica, es bastante particular en el ámbito de América en general, ¿no? Muchas veces los jueces, incluso los jueces internos de norteamericanos, tienen una aplicación o una preferencia en la aplicación del derecho interno sobre el derecho internacional, ¿no? Para ellos esto es lo supremo, no es como nosotros que hemos jerarquizado el ordenamiento internacional. En Estados Unidos pasa lo contrario, y en ese sentido ahí lo que le va a garantizar los derechos procesales no es tanto los instrumentos internacionales ni menos la protección diplomática, sino el propio derecho interno y el due process of law que es característica del Estado norteamericano, ¿no? Entonces, ahí hay esa particularidad, ¿no?, en la interpretación o en la aplicación del derecho internacional. Por ejemplo, en el caso que les ponía, ¿no?, en el caso Avena versus Estados Unidos, ha sido un proceso sumamente llamativo en el cual la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, le ha dicho a Estados Unidos que debe aplicar la protección diplomática y debe avisar a la embajada cuando, por ejemplo, va a procesar a estas personas y los va a condenar con pena de muerte. Estados Unidos no hizo eso, directamente los condenó y empezó a ejecutar las decisiones. Fue procesado Estados Unidos por la Corte Internacional de Justicia, fue declarado responsable. Y sin embargo, algunos jueces norteamericanos no aplicaban directamente la sentencia de la Corte Internacional, sino aplicaban su propia jurisprudencia, ¿no? Entonces,
allí en Estados Unidos hay un tema bastante particular al respecto. ¿Ya? Bien, otra cuestión que veíamos es que esta cláusula Calvo en el tema de contratos de las administraciones públicas, con las administraciones públicas, ha tratado de reflejarse en las constituciones, ¿no? En el sentido de que los extranjeros que firman contratos, por ejemplo, con las administraciones públicas, van a merecer la misma protección que los ciudadanos nacionales, e incluso en algunas ocasiones se ha tratado de que renuncien o se establece que no van a invocar la protección de sus gobiernos, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, está restringiendo esta protección diplomática algunas veces en materia de contrataciones administrativas, como en concesiones, por ejemplo, ¿no? Eso es. Bien. Vamos a las 5. No, ya hemos visto esto, ¿no? 5, ya hemos visto la discrecionalidad. Ojo, no hay que tener en cuenta este término. Discrecionalidad, arbitrariedad, son dos términos que regularmente se manejan en el ámbito del derecho, ¿no? Se maneja, este juez es discrecional. Lo discrecional no es necesariamente malo, no es negativo. Ojo, lo discrecional es una facultad que tiene un órgano estatal o un servidor público o un Estado, en este caso, para hacer o no hacer. Y esa conducta se encuentra en el ámbito, del derecho, puede elegir libremente. Y eso no genera ningún tipo de responsabilidad. En cambio, lo contrario es un acto arbitrario. Un acto arbitrario es un acto caprichoso, al margen de la ley, al margen de las autorizaciones de la ley. Entonces, estos dos términos deben tenerlos sumamente claros ustedes como estudiantes de derecho. ¿Okay? Bien, vamos al 6. Doctor. Sí, David Carlos, doctor, tengo una consulta respecto a esto de la cláusula Calvo. Más que todo me estoy basando en lo que es la página 437 de la lectura que nos mandó. Efectivamente, en el inciso A nos señala, ¿no?, que esta doctrina Calvo, conforme a la cual los extranjeros que residan en un estado hechos que los nacionales de este a la protección de sus personas civiles. Esa parte sí lo llegué a comprender, pero en lo donde se me presenta un conflicto es en el inciso B, donde dice reclamaciones internacionales en América ha sido la llamada. Consiste en la estipulación contenida en un contrato celebrado entre un Estado y un nacional de otro país con motivo de una concesión administrativa a de dicho Estado, por la cual el particular extranjero acepta no acudir al Estado del cual es nacional. En aquí medio que yo lo veo un poco contradictorio, doctor, porque dice en una primera instancia que da igualdad a todos, pero en esta segunda instancia, en el caso de contratos, restringe, o sea, que no puedan acudir a su estado. Algo así yo lo entiendo, doctor. Quizá me pueda liberar de esta duda usted, doctor, por favor. Sí, claro que sí, David Carlos. A ver, parecería contradictorio, pero vamos a ver que es coherente. ¿En qué sentido? Primero, la cláusula Calvo te dice, todos los extranjeros en América Latina no tienen derechos o garantías o mecanismos de protección más favorables que los nacionales. Tienen igualdad de mecanismos de protección para la defensa de sus derechos. ¿Sí? Entonces, todos pueden acudir, ¿no? Un ciudadano argentino, un egipcio, puede acudir a los mecanismos procesales establecidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? Si un egipcio es detenido indebidamente, puede presentar su opción de libertad, por ejemplo. ¿Sí? Eso es. Sea nacional o extranjero. En ese sentido, las personas que firmen contratos administrativos en Bolivia, por ejemplo, concesiones, ¿no? El contrato de concesión es un contrato administrativo por el cual esta persona va a ejercer una potestad pública, firma un contrato administrativo. Esta persona extranjera, este egipcio que firma un contrato administrativo en Bolivia, tiene los mismos derechos que tú o que yo ante la administración pública y las mismas garantías, los mismos mecanismos procesales. Para garantizar eso y para que no tenga más derechos el egipcio,
lo que regularmente hacen en las contrataciones administrativas, y un poco está reflejado en el 14.4, el 14.6, 320 y 366 de la Constitución, es que ellos van a renunciar e invocar a la protección diplomática. Es decir, no va a venir en mi defensa mi embajada, yo renuncio a ella y por lo tanto seguimos teniendo los mismos derechos de protección y de garantía, tanto el ciudadano egipcio como David Carlos Uñahua, como Cristian Corina, como Brian Mamani. Entonces, esta renuncia está ya operativa, administrativa, está garantizando que el cumplimiento de la cláusula Calvo, el cumplimiento de que todos tengamos en América Latina, ciudadanos nacionales o extranjeros, el mismo nivel de protección de los derechos, y ellos no tengan un nivel de protección mayor. ¿Okay? Eso es. Doctor. Esto, sí, dale. Otra preguntita yo le quería hacer sobre este tema de la discrecionalidad. Gracias, doctor. Usted dijo que la discrecionalidad, el Estado puede o no, ¿no? Si puede o no ejercer la protección, ¿no? En este caso, es como decir, si le da la gana, si puede ejercer la protección o no, ¿no? Pero pongamos un ejemplo. Pongamos que Carlos Mesa en la actualidad se va al exterior, ¿qué tal? Le agarran en Estados Unidos por, qué sé yo, lavado de dinero. Y Estado Bolivia no puede ejercer por lo que es tal vez pitita, si es por así decirlo, esa protección diplomática. Si le da la gana, si no le da la gana, no puede hacerlo, ¿no? Sí, es discrecional del Estado, exactamente es eso. Es una facultad privativa del Estado y es discrecional de él realizar esta protección o no. ¿Ok? Eso es. ¿Por qué? Porque es facultad privativa del Estado. Es correcto lo que tú dices. Ya, gracias, doctor. Obviamente, eso no significa, por ejemplo, que Carlos Mesa tiene como persona, como Carlos Mesa, los derechos y garantías de agotar el ordenamiento interno, ¿no? Es decir, protegerse a sí mismo, interponer las acciones respectivas en el país que se encuentre. Él tiene esos derechos y esas garantías, puede protegerse a sí mismo. Lo que no va a tener es la protección diplomática del Estado. Doctor, pero eso no significa que tiene una total indefinición. Doctor, esto mayormente por cuestiones políticas puede ser, ¿no? ¿Se puede dar mayor? Sí. Sí, claro, por protecciones políticas. Gracias, doctor. Doctor. Dale, Berta. Disculpe, para no quedarme con la duda. Respecto al ejemplo del compañero, él decía, ¿no?, que Carlos Mesa va a otro país X y ahí lo incriminan o lo ven con el tema del lavado de dinero o algo así, y y va a ser algo discrecional del mismo Estado si es que lo va a proteger o no. Pero, doctor, él ha cometido un acto ilícito, igual tendría que haber esa discrecionalidad, o sea, no sería directamente ya aplicar, digamos, así como tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿no?, en el país de que cumplir. Entonces, igual tendría la discrecionalidad del Estado, en este caso Estados Unidos, de protegerlo o no, si ha cometido un hecho ilícito. No. A ver, no confundamos ahí. A ver, no el mismo ejemplo, ¿no? Carlos Mesa se va a Estados Unidos y ahí lo procesa, porque ha cometido un delito de, no sé, lavado de dinero. Ya, vale. Bolivia decide no, como Estado del cual es nacional, no protegerlo diplomáticamente, ya. Porque depende de ellos, depende del gobierno, vale, súper. Pero eso no significa que Carlos Mesa no va a tener el derecho al proceso y a un proceso debido en Estados Unidos. Va a tener abogado, va a tener la posibilidad de apelar, de recurrir en casación, de acudir a los organismos internacionales para defender sus derechos.
¿sí? Entonces, eso es. ¿Y cuál es la obligación de Estados Unidos? La obligación de Estados Unidos será procesarlo, pues, debidamente, de acuerdo al juez natural, al debido proceso, al acceso a la jurisdicción, la posibilidad de tener un juicio contradictorio, interponer pruebas. Entonces, no sé si te queda claro ahí, Berta. Sí, doctor, ahora sí, esto me queda claro. Ya, Gracias. entonces, no es que el Estado me abandona y listo, ya estoy condenado. No, yo tengo como persona individual el derecho de defenderme en un proceso en el país que me encuentro. ¿Sí? En el país que me encuentro. Y ese Estado muy probablemente ha suscrito tratados internacionales. Entonces, en el marco de tratados internacionales también puedo defenderme. ¿Sí? Primero interno, después internacional. Eso es importantísimo. Eso también van a aprender en sus sentencias. Primero agoto, para acudir al sistema interamericano tengo que agotar todos los recursos internos. Y después, si no ha funcionado, ahí me voy a la corte, al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Ok? Bien. Está bien, doctor. Ok. A ver, ya por el tema y por la hora, creo que vamos a quedarnos acá. Vamos a ver, vamos a seguir viendo esto de la protección diplomática desde la siguiente clase.